Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. ¿Cómo es tu nombre completo? Que después cuando hay que poner abajo el editado José no lo Perico sabe. Pérez. José Perico, ¿pero Perico es nombre? No, pero es así. ¿Es así? ¿Sí? ¿En qué barrio te criaste? Yo nací enfrente del Centenario. Cuando tenía 1 año, mis viejos se fueron a Rollito. Enfrente del Centenario, esa avenida Francia y Urquiza. Ahí todavía está. Hace unos años fui a ver. Hay un bar que era un bar, restaurante y hotel. Está justo en una esquina. Sí, en la esquina de Urquiza. Bueno, eso era de mi tío, que era mi padrino, y de mi abuela y de mi mamá. Y bueno, y después cuando cumplí 1 año, nos fuimos a Rollito, enfrente de otro hospital. Mirá, bueno, la primera vez que asoció eso, enfrente de otro hospital, que era el Hospital Freire, que ahora es PAMI 2. Y bueno, cerca de la cancha de Central, ¿no? Del Parque Alén, de Arroyito. ¿Por qué ubicás enseguida Central? Eso puede ser una pasión ahora, pero cuando tenías 1 año, 2 años, ¿qué tenía que ver Central? No, nada. No, en ese momento no, pero de muy chiquito sí, porque Central se respiraba en el barrio era de Central, era muy raro que hubiera alguien de Newell, tengo que pensar, algunos de los amigos del barrio que eran de Newell. Y a mí de muy chiquito, y lo loco que mi viejo, el fútbol nunca le gustó ni le gusta. Y alguna vez de grande lo llevé a la cancha de Central, cuando estaba la cancha vieja, a ver Central Newell's, y uno de esos partidos, una sola vez, lo llevé una sola vez, que cuando las hinchadas empezaban los de Newell que estaban del lado de Génova, con la tribuna que daba al lado de Regata, que era la barra, que siempre se encontraban a mitad de la cancha, que se comunicaba la tribuna, cuando no el estadio ahora el Gigante, y piedra de un lado y nosotros de casualidad estábamos en la mitad. Entonces mi viejo después de eso no quiso, las piedras nos pasaban, no quiso saber más nada y nunca más fue a la cancha. ¿Cocinaba tu vieja en tu casa? Mi vieja tuvo siempre, por eso te digo, tuvieron siempre, yo cuando al año nos vamos, mi vieja, que se hizo cargo mi vieja y mi abuela, tenían un bar-restaurante, que todavía está, lo alquila ahora mi vieja, ¿no? Cerca del Freire. Enfrente del Freire, era. Entonces mi mamá. Ahora PAMI 2. PAMI 2. Mi mamá se levantaba tipo 6 de la mañana y bueno, recién estábamos hablando de eso, y 8 de la noche cerraba, es decir, vivía ahí, vivió con mi abuela. Las dos atendían el bar, porque mi viejo era enfermero y no le gustaba el bar, ni le gustaban los negocios, ni el comercio, ni nada. Y él se iba a las 6 de la mañana o 5:30 de la mañana al provincial, que era enfermero jefe en el provincial. Y bueno, su vida fue eso. Después volvía y a veces ayudaba, pero era mejor que no estuviera porque lo que menos era ayudar, porque terminaba haciéndole broma a los parroquianos, a los que iban, y terminaban peleándose con más de uno. Y vos que, bueno, en la librería, que es ahora tu negocio y tu forma de vivir, ponele que también tenés que vender, pero de esa fragua, que es un bar y un restaurante, ¿aprendiste el cliente tiene razón o no? ¿Cómo es eso? Yo generalmente creo que, no sé si tan determinante, pero siempre lo charlo con los chicos y para mí el cliente no sé si siempre tiene razón, pero siempre hay que tratar que el cliente se vaya contento para que vuelva. Si el objetivo es, pero tiene que ser natural, no tiene que ser algo impostado. Yo digo, no es que vienen a buscarte un libro y vos se tiene que llevar un libro y que después el libro ese vos sepas que no lo va a poder leer, no, al contrario. Tiene que volver, y a lo mejor si vos no tenés el libro, le tenés que decir, en tal librería está, porque a mí me pasa como cliente de otros lados, yo después lo agradezco eso y recuerdo, y digo, mira esta gente, piola, voy a volver. Es decir, vos lo que tenés que lograr es que el cliente vuelva. Es decir, nosotros tenemos gente que hace, qué sé yo, ayer estaba González del Cerro, que ahora... Sí. Ahora es concejal. Ahora es concejal, bueno, eso creo que... El Leche González del Cerro, jugador de rugby y amigote. Bueno, él, desde que empezamos con los libros, está y sigue viniendo y sigue siendo una persona que nosotros conocemos y que queremos y que tenemos una relación desde siempre. Él tiene toda la confianza ahí para hacer lo que quiera en la librería y hace años. Volvamos. Te preguntaba por las comidas para saber si tenía alguna comida que te hacía tu vieja a vos como nene. Bueno, pero ahí pasaba que mi vieja, como tenían el bar y mi abuela, y tenían que dar de comer al mediodía a la gente del hospital, a los médicos, a las enfermeras, al personal del hospital y gente del barrio, entonces yo iba a medio pupilo. Es como que... ¿Cómo iba medio pupilo? Medio pupilo se llamaba... Yo fui al San José, la primaria,
y La Salle la secundaria. Y me quedaba a comer en el colegio. Entonces yo salía a la mañana temprano y volvía a la tardecita. Entonces la comida, el recuerdo de la comida muchísimas veces era en el colegio. Pero también recuerdo que muchas veces, salvo los fines de semana que sí hacían comida, sobre todo mi abuela, mi mamá también, pero sobre todo mi abuela, comida más elaborada, claro, más elaborada, era el bife con puré, la milanesa, era la comida más rápida, pero porque era una cuestión de que estaban laburando, estaban trabajando. Pero si no comía vos imagínate, primaria y secundaria, estamos hablando de los 7 años, 6 años, hasta los 17 que empecé la universidad. Yendo a colegio de cura, porque finalmente los dos son colegio de cura. 14 años de colegio de cura. Bueno, dos cosas. ¿Cómo terminaste, después de 14 años en un colegio de cura, cómo terminaste con la pasión por Central y cómo terminaste ideológicamente, si querés? Claro. Bueno, el colegio en el San José, la religión se respiraba mucho más que en La Salle, que era de hermanos. Yo en el San José iba a los retiros espirituales, tomé la confirmación, soy soldado de Cristo, que era lo que de alguna manera... Fui monaguillo. Sí, Perico, está diciéndolo, esto va a quedar grabado, que vos sos soldado de Cristo. Bueno, pero porque es la verdad, es lo que viví en ese momento. En el colegio San José se respiraba mucho eso. Por ejemplo, nosotros teníamos clase, era primer grado a sexto grado. Y teníamos que ir los sábados, también teníamos clase los sábados. Los últimos años no, pero estuvimos muchos años en las clases los sábados. Y los domingos teníamos que ir a misa. Si el lunes yo no tenía una libreta sellada que había ido a misa por la parroquia, por el cura del lugar donde yo había ido a misa, tenía que ir con mis padres, porque si no... pero así todo, en San José, en la primaria, era mucho más fuerte la cuestión religiosa. Y en la secundaria, en tercer año se hace un quiebre y nosotros en tercer año, como curso, como grado, como curso en La Salle, decidimos que no íbamos a ir a misa. Teníamos los miércoles. ¿Tenían algún ideólogo ahí? Claro, y seguramente puede haber algunos pero también tenía que ver con el comportamiento de varios de los hermanos lasallanos en ese momento. Que no nos gustaban, que no nos gustaban su forma de ser. Teníamos a alguien en religión que era imposible que lo hayan puesto a darnos religión a chicos de 15, 16, 14 años, porque no te transmitía nada, y al contrario, te llegaba a negar. Y desde tercer año nosotros nos quedábamos miércoles 11 de la mañana formando fila en el patio, porque habíamos decidido que no íbamos a ir a misa. Y cuando fuimos quinto año, viaje de estudio, fuimos con un profesor y nos fuimos con los curas. Pero fue general, no fui yo, era el grupo. Ahora, ¿no? ¿cómo...? Lo pregunto porque siempre fui a una escuela pública, no tengo ni idea cómo es en una escuela privada. ¿Cómo era la relación de vos, Perico, hijo de un enfermero y de una señora que tenía un bar, con otra gente que seguro en esos años, si estaba pupilo, tenía otro poderío económico? Medio pupilo, sí. Bueno, ese otro tema que yo siempre con mis hijos traté, con mis 3 hijos, con Pablo, Victoria y Malena, traté de inculcarles. Fueron a una escuela pública. ¿Y por qué? Porque de alguna manera yo sufrí en parte lo que era, no digo la discriminación, pero estaba eso. ¿Por qué? Porque la mayoría era... A mí no me faltó nunca nada. Económicamente nunca tuve problema de nada. Es decir, yo empecé a estudiar Derecho en la Católica, que estuve también 2 años en la Católica, hasta que empecé la época de la estatal y ahí ya me desbarranqué según mi madre. Entraste en pecado. Claro, entré en el pecado y no volví desde ahí, creo que nunca más volví. No salí nunca más del pecado. Pero, ¿qué pasaba? Cuando yo empecé primer año en la universidad, yo tenía todos los libros, a lo mejor antes que... económicamente no tuve problema, pero tenía que ver con que en La Salle, sobre todo en San José no se vio esa diferencia, pero en La Salle, donde había hijos de profesionales, y entonces había como un trato diferente. Por ejemplo, había gente, yo me acuerdo del flaco Miraglia, que hoy tiene más plata que cualquiera de todos los que nos recibimos, pero se fue como maestro y empezó como maestro a Francia, en Lyon, y ahora hace muchísimos años que es uno de los grandes que vende libros antiguos, ejemplares raros en todo el mundo, y dice, bueno, hoy me tomo un avión y me voy a Múnich porque alguien quiere comprarme. Bueno, hizo mucho...
Y él era uno de los, y él me lo ha contado cuando me viene a visitar, pero él sí estaba discriminado, porque entraba por otra puerta, porque él no pagaba, estaba becado. Entonces te hacían entrar por calle 1 de Mayo y no por Mendoza, donde entrábamos todos, porque nosotros pagábamos y él no. Entonces ese resentimiento, él lo vivió mucho más que cualquiera de nosotros. Pero había una diferencia de clase. Está bien, eso es un rosario para no andar haciendo discriminación Del 70. de edad del 70. Sí, 70. 60, calculaba yo 65 más antes que el 70. Bueno, 70. Sí, yo terminé en 72 la secundaria. ¿Y cómo era la ciudad? No el colegio. ¿Cómo era la ciudad con los de tercero o cuarto año? Ahora, tercero o cuarto año, por ahí dicen, no solo fumo, me voy a bailar, me traigo a mi amiga a mi habitación y la madre lo deja. No era lo mismo. No, y aparte nosotros teníamos una característica, todos los colegios que fui eran de varones nada más. Entonces eso marca una diferencia. No es lo mismo colegios mixtos como hace muchísimos años, que me parece que es lo mejor. Sí. Estoy de acuerdo con esa educación, ¿no? Con que sea mixto y que no sea solamente de varones o de mujeres. ¿Qué pasaba? Nosotros alrededor teníamos varios colegios de mujeres, pero nosotros éramos solamente de varón, y eso se notaba. Y el otro tema que a mí me pasaba, que la mayoría de mis amigos, aunque también tenía en la secundaria, pero lo más fuerte era del barrio. Y el barrio era Rollito. Y el barrio era el partido el domingo a la mañana, nosotros jugábamos muchísimo al fútbol, vivíamos jugando al fútbol. Esa es la otra cosa que te iba a preguntar. ¿Fuiste patadura? ¿Fuiste bueno? No sé si bueno, pero me la rebuscaba bastante y me gustaba. Y me sigue gustando, ¿no? Ahora hace bastante que no juego, pero si pudiera o en algún momento creo que voy a volver a jugar. Sí, me la rebuscaba porque era zurdo, pateaba bastante bien con la izquierda y bueno, más o menos me la rebuscaba y teníamos equipos muy buenos. Realmente ahí en el barrio y jugábamos campeonatos contra otro barrio, campeonatos. Y algunos jugaron en las inferiores de Central y algunos llegaron a... Central era el club de fútbol, pero ¿había alguna otra organización barrial, algún club, alguna biblioteca? El club Unión River Paraná, que se jugaba al básquet, pero nosotros era raro que jugáramos al básquet. Íbamos a tirar lo que se llama el anillo al aro, dando la vuelta al reloj. Sí. Y no, nosotros era el fútbol. El fútbol era la pasión. Nosotros podíamos jugar en vacaciones, empezaba a las 9 de la mañana, a los gritos salían los viejos a buscarte al Parque Alén, que lo teníamos pegado a una cuadra, para que vinieras a comer, y terminamos de comer y de nuevo, entonces jugábamos 3, 4 partidos. Por eso a veces por la edad que tiene y la formación, dice que no aguantan 2 partidos en una semana, y digo, pero nosotros vivíamos jugando a esa edad, digo, ¿cómo puede ser? Bueno, y era real, y jugábamos, y llovía, y jugábamos bajo la lluvia, y era una pasión. El Parque Alén era nuestro lugar de encuentro natural, y la esquina, el barrio tenía mucho de esquina, y la esquina era la esquina del Freire, hoy PAMI 2, que era la esquina de Olivé y Ferreira, esa esquina que, bueno, había que pasar a determinada hora, ¿no? No era fácil para la gente pasar por ahí. Ahora casi toda la ciudad es así. Sí, no, pero no porque, pero no por tema de delincuencia o de otra cosa de que éramos agresivos, pero sí siempre teníamos algo. Por ejemplo, el barrio tiene mucho de rescate, que yo lo rescato mucho el barrio, ¿no? Siempre digo en broma, yo estudié después en la facultad, en Filosofía y Letras, y digo que yo llegué de casualidad, vi luz en la facultad, entré, estudié, después me dediqué a los libros, pero siempre digo que soy un chico de barrio, o el origen mío, y lo sigo reivindicando. Pero también el barrio tiene mucho de conservador. Yo recuerdo ahora que está, por ejemplo, este debate de la cuestión de la ley del matrimonio gay. Ahí seguro que si hacíamos una votación, perdía 10-0 y estábamos en contra. ¿Por qué? Y porque era así, es decir, el que era gay en ese momento, y que no se decía gay, ¿no? Era un escarnio, era una cuestión terrible. O, por ejemplo, algunos se casaban que eran más grandes que nosotros y se anotaban los tapiales del Freire, que está todo rodeado todo de tapiales, se anotaba la fecha de casamiento, a ver si pasaba 9 meses y si había casado de apuro o no. Es decir, se era muy prejuicioso con esas cosas en el barrio, ¿no? Por eso digo, el barrio se reivindica, pero también hay algunos valores que viéndolo en el tiempo, no eran los mejores que sosteníamos. ¿Y con alguno de esos amigos de barrio te seguís viendo? Casi no. Va con
qué sé yo, el negro Angiuli sí, pues, que ahora él tiene el dueño del Hotel Onis en frente de la terminal y era el presidente de la Cámara de Hoteleros, con algunos circunstancialmente, pero no se mantuvo. Los amigos que yo mantengo y que sí los veo y nos veo seguido, o bastante seguido, a veces no tanto lo que quisiera, son mis amigos de la universidad. ¿Y cómo era la relación con, yendo además a un colegio unisex, cómo era la relación con las mujeres en esa adolescencia, las primeras milonguitas? ¿Cómo era en el Y 70? estaba lo que se llamaba, era dificultosa porque no era fácil el encarar. Nosotros había dos cosas, eran los asaltos, se llamaban asaltos, que se hacían en alguna casa de alguna chica del barrio o alguno de casa de alguno de nosotros, que eran que traíamos algo para comer, algo para tomar. Medio Se cooperativo. ponía música y se bailaba ahí. Era bastante, digo, no es la palabra sano porque no es sano, ¿no? Vamos a ponerme inocente. vamos a poner- Inocente y que pasaba más o menos, pero no demasiado. Y después estaba... Inocente porque también habría No porque que no decir tuviéramos porque las ganas, sino por viejas ahí no permitían. sabíamos resolverlo, ¿no? Por ahí me parece que tenía que ver más con que no pudiéramos resolverlo bien. Bueno, de eso te iba a preguntar, porque está bien, los colegios de cura algunas cosas no las habilitan como enseñanza, pero en el 70 ya está establecida la píldora anticonceptiva, que le da a las mujeres otra forma de encarar la relación, y a las mujeres jóvenes, básicamente. Y la relación en la universidad te acerca a ese tipo de grupos. Pero la universidad es otra cosa. Estoy hablando de una etapa previa Secundario. a la universidad. ¿Qué pasaba? La otra cosa que hacíamos, cuando estábamos cuarto o quinto año, íbamos a bailar. Pero íbamos a bailar, la característica ¿cuál era? Era toda una ceremonia, éramos un grupo, no teníamos un mango, sí para tomar algo y eso, pero no había auto, no teníamos auto. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos a los pueblos. Entonces, ¿qué me acuerdo? Por ejemplo, Zambay en San Lorenzo, íbamos a Totoras, íbamos a Galvez, íbamos a los pueblos. Los chicos del pueblo ese se tenían que ir a otro pueblo, porque las pibas ahí no le daban bolilla, y de vez en cuando ligábamos algo los que íbamos ahí. Pero muchas veces volvíamos 6 de la mañana, que terminaba, poner el baile terminaba 5 de la mañana, y íbamos siempre, me acuerdo que era un momento hermoso, que era ir a la confitería del pueblo, o a veces era un club que tenía una confitería en ese pueblo, y unas hamburguesas con Coca-Cola, una cerveza, que era con ese hambre que tenía a esa edad y a esa hora, que era... Y después era hacer la cola, que venía el colectivo y había que volver a Rosario, pero muerto, y que se estaba toda la fila ordenada, y cuando abría la puerta, bueno, entrabas por la ventana, por donde sea, y bueno, y volvías a Rosario. Pero era eso, ir a los pueblos, a las confiterías de los pueblos a bailar, y bueno, y ver qué pasaba y qué ¿Y enganchabas cuándo se ahí. produce el quiebre y te volvés empresario de libros? Y bastante después. Porque de eso Bastante después. más vale ibas para patotero que para... No sé si para patotero, pero sí para... Era... No para el lado intelectual, para decirlo de alguna manera, Sí. que es bastante pretencioso, pero digo de alguna manera, ¿no? A lo mejor era para trabajar en algún lugar o atender el bar de mi vieja, que lo intenté. Vos sabés que tengo un recuerdo bastante borroso de eso, no muy claro, pero Yo estuve un par de meses. Un par de veces en mi vida fui mozo. Yo estuve trabajando con mi viejo, y pero como- creo que duré muy poco, porque... Pero una cosa con tu vieja, otra cosa con tu viejo. No, con mi vieja. La comerciante en la familia era mi mamá. Ella era ella. También es atendía el gallega, bar. también es como el Pérez, o No, italiana. mi viejo no es gallego, mi viejo es criollo. Mi viejo eran de Verabebú, de campo, peones de campo, los padres. Y bueno, y por ejemplo, muchos de los hermanos, algunos fueron que pasaban mucho en los pueblos por ahí, fueron policías, estudiaron la carrera de político. Era muy, de alguna manera, un origen más humilde y más criollo, la que era mi abuela, que nunca se naturalizó. No, mi vieja ¿Qué era? era... Española. Sí, mi mamá no. En general ninguno de los dos tuvo una formación académica, sino que terminaron la primaria y nada Oí más. lo que te voy a preguntar. A ver. ¿Pudiste alguna vez hablar con tu vieja? Hablar. No, hablar. Profundo.
Calculo que en algunos momentos sí, es decir, mi vieja en algún momento, digo, en general, a pesar de sus miedos, de su cuestión, sobre todo cuando yo empecé la militancia, que también fue una parte de las partes más importantes de mi vida, que fue la militancia universitaria, que realmente yo tengo, bueno, rescato y valoro muchísimo. Ella en algún momento que yo tuve que guardarme porque por ahí yo milité en la época de la dictadura, así que evidentemente no fue la más sencilla, y que ella tuvo que estar porque yo me tuve que guardar un tiempo y la cité en una esquina, y ella estuvo a pesar de su miedo y me llevó, que yo necesitaba que me llevara algunas cosas, y estuvo ahí. Digo, eso lo rescato a pesar de un montón de otras cosas que por ahí a veces puedo llegar a discrepar con mi mamá o en algunas cosas, pero siempre estuvo y siempre está, con sus cosas buenas, pero siempre está. Eso también rescato. Y mi viejo al revés, con mi viejo casi no hablé hasta que nació mi primer hijo, hasta que nació Pablo, y él hizo como un clic. Ahí empezó yo por ejemplo, bueno, vos lo conocés también, si yo llego a Homo Sapiens, que él va todas las mañanas, ahí siempre está. Hace patrulla. Sí, él está ahí siempre que se necesita algo, está dispuesto. Y si mi viejo, yo llego y por ahí no me doy cuenta, que a veces por ahí me distraigo, porque llego y me encuentro con vos, con alguien o lo que sea, y no lo saludo, se ofende. Y él antes no tenía esa relación, a él le costó mucho comunicarse conmigo. Que yo traté con mis hijos eso de hacerlo mucho más. A veces lo logro y a veces me cuesta, pero en general creo que lo he logrado más. ¿Cómo era la relación con la ciudad? Porque esta es una relación entre personas. Pero Arroyito, ¿cuándo el centro? ¿Cómo era venir al centro? El centro para el chico de barrio, lo que ahora parece más normal, no era común. Yo me acuerdo que venía al centro, por ejemplo, mi viejo me llevaba al San Martín, al Sol de Mayo a ver películas. Eso sí, me acuerdo de haber ido con mi papá que me llevaba. Pero no era lo más común, era como una salida importante. Era un programa. El centro tenía que ver con la secundaria porque yo tomaba el 205 para ir o después el 1 para ir al colegio. Pero no por una cuestión. Después sí, de más grande, el centro fue un lugar importante y sobre todo fue en la universidad. En la universidad yo me fui a vivir solo fui a vivir con un amigo que ahora está en La Pampa y se hizo fanático de Central, pobre. ¿Viste esas cosas que uno hace que a veces... Pero antes que lleguemos a sí. Central, está bien, era un programa entonces venir al centro. Sí, totalmente. Y de hecho no había conocimiento de los otros barrios de la ciudad. Muy poco. Vos fíjate lo loco que era el barrio. ¿El barrio qué era? El barrio no era Arroyito. Arroyito es muy grande. El barrio era Ferreira, desde el Parque Alén hasta la mitad antes de llegar a Génova, que estamos hablando de 1,5 cuadras. Era Olivé, de media cuadra para cada lado, cruzando de Ferreira. Es decir, no eran ni 300 metros. Ese era el barrio. Nosotros contra los de Génova y Ferreira nos matábamos. Nos peleábamos, jugábamos al fútbol y nos matábamos. Con los de la vuelta a 1 cuadra nos matábamos también. Digo, es otra cosa característica de barrio, que a veces se reivindica totalmente. No quiere decir que yo lo esté desvalorizando, pero estoy poniéndolo en lo que era realmente. El barrio era muy cortito, era muy chiquito. Contra los otros a veces eran enemigos, a veces no queríamos saber nada. No, nos enfrentábamos, sobre todo con el fútbol. Pero el fútbol llevaba a que te enfrentaras también en otras cosas. O si te encontraba, por ahí hasta podía pelearte, lo que serían las barras. ¿No? Era muy cortito. Por eso digo, cuando dicen que en los edificios la gente no se comunica todo, y en el barrio tampoco te comunicabas tanto, te comunicabas mucho con esto que te digo, los 300 metros Ahora, lineales. todo este armado, que lo único que le falta es un tango a este armado tuyo. ¿Cuándo se pega, o si es que se pega, cómo se mezcla con la militancia política y después la librería? Bueno, yo creo que hice un corte, yo también creo que hice un corte cuando yo dejo la Facultad de Derecho Católica, y cursé 2 años. Yo me recibí muy chico, 5º año, cumplí el 22 de noviembre, 16 años, cumplía 5º año con 16 años, terminó el 22 de noviembre, es decir, muy chico me recibí. Hice 2 años de universidad en la Católica de Derecho. ¿Cómo era esa universidad? ¿Era como ahora? No, pero por eso digo, la Universidad Católica de Derecho, que era que si yo hubiera estudiado metódicamente como había que estudiar, hoy sería abogado seguramente. Un día decido, que para mi vieja pobre fue terrible,
decido que no voy a estudiar más en la Católica y que me voy a ir a estudiar en la Estatal, me voy a ir a vivir solo y empezaba a trabajar. Se fue todo una cosa de todo junto. Y bueno, hice eso, me fui a vivir solo, empecé a trabajar. ¿Qué había en el En medio? Faca. ¿Una novia? No, fue una necesidad, me parece, de buscar un propio camino, de liberarme de alguna manera de a lo mejor de la Pero, relación ¿de con qué mi Rosario vieja. estamos hablando? Estoy hablando del año, en ese momento, de octubre del 75, que empiezo a estudiar Derecho en la ¿Y facultad... cómo era Rosario en octubre del 75? Como para que vos te decidas salir del programita... Sí, todo armado, no me faltaba cuatrimestral nada, de económicamente, abogacía, tenía todo. para saltar a lo otro. Qué sé yo, yo siempre digo que, por ejemplo, no, me parece que fue una necesidad de crecimiento personal, de buscar otros caminos. Ahí cuando empiezo a estudiar Derecho en la Estatal, me encuentro con Gastiaburo, que era un compañero mío de la secundaria. Él me relaciona con lo que era el PSU, el Partido Socialista Unificado, la TEA, Tendencia Estudiantil Antiimperialista, que era en la universidad. Y ahí empezamos a pelear lo que fue el tríptico, porque teníamos que cursar materias antes de entrar a la universidad. Logramos ganar esa lucha entre todos, y ahí como que empiezo... Y lo loco que, por ejemplo, el 26, calculo que fue el 26, 27 de marzo, 2 días después del golpe, me afilio a lo que era el PSU, una cosa de loco, porque yo a veces no teníamos dimensión de esa cuestión, y bueno, y milito durante unos cuantos años en la TEA, después dejo de... mientras tanto estoy estudiando pará, Derecho. cuando hiciste eso, el Rosario que conocías, ¿te daba bola? ¿Tuviste que fabricarte otro Rosario? No, en ese momento uno vivía muy alrededor de lo que era la universidad. Es decir, la universidad te dio nuevos amigos, conocer nueva gente, abrirte la cabeza, realmente. Por ahí a lo mejor lo que digo es una exageración, seguramente no es así, pero lo voy a decir porque me parece que puede graficar. Yo me acuerdo cuando tuve que inscribirme en la Católica de Derecho, tenía que preguntar qué autores leía, y yo creo que puse Graciela Borges en vez de poner Jorge Luis. Digo, no sé si habrá sido tan así, pero puede haber pasado. ¿Por qué? Porque no teníamos una formación en el barrio de lectura. Lo que leíamos era historietas. Leíamos historietas, no conocíamos los autores. Hoy me parece una locura que bueno, vos me eso. estás diciendo algo genial. Pero es loco eso, que estamos hablando de que, viste, tenía 17 años y digo, yo no había leído casi libros. ¿Y cuándo arrancó toda la locura? ¿Ahí? En el año 79, una parte empieza en la Estatal de Derecho, porque me acuerdo que yo trabajaba en FACA, la Federación Agraria de Cooperativas, y de la A no me acuerdo, me queda la A, que es la Cooperativa última. Argentina. Argentina, ahí está. Y llevaba unos libros inmensos Agraria. de Debe y Haber, que yo me veo eso y digo, ¿cómo pude hacer alguna vez eso? Si no, yo no me siento en eso. Bueno, y llevaba, tratando de hacerle buena letra. Me acuerdo que pedí una reivindicación que me pusieran luz día, que era la luz esa, porque si no, imagínate, los ojos te quedaban poniendo chiquititos los asientos, sería, ¿no? Debe y Haber. Y me acuerdo que cobraba el sueldo y me iba a Centro Editor en calle Mitre, que tenía los libros en los tablones en el piso, y me llevaba... Y ahí empecé a leer otras cosas. Creo que la militancia me dio. Es decir, el primer puntapié fue la militancia. La militancia me hizo... Creo que te agradecería mucho, donde sea que lo oiga, Boris Spivakov, esto de que el Centro Editor de América Latina... No, totalmente. Después me pude dar un gran gusto cuando era secretario de la Cámara Argentina del Libro, que logramos hacer un homenaje a Boris Spivakov en la Feria del Libro, a pesar de que algunos se oponían, sobre todo las grandes editoriales, que hizo Carlos Alonso, hizo el homenaje. Las grandes editoriales, porque él lo que hizo ideológicamente primero, estaban en ideológicamente, segundo, abaratar el costo del libro, ¿no? Era por una cuestión comercial, pero también porque ideológicamente representaba otro tipo de editor que el editor ¿Cómo tradicional. recibió Rosario que vos te convirtieras del nene de la Católica y el Perico, el hijo de la vieja? Yo creo que fue la militancia. Fue empezar a militar, empezar a ver que el compromiso social, empezar a ver otras cosas, y creo que después el puntapié final lo da cuando empieza en el 79, ese fue otro quiebre. Yo decido que no quiero ser abogado. Ese fue ya terrible para mi madre pobre. Fue terrible porque yo dije, no voy a ser abogado. Voy a abogado y empecé a estudiar profesor de historia. Me iba a morir de hambre, digo. Bueno, que no, porque también muchos de mis amigos que empezaron a estudiar en esa época hoy realmente se han desarrollado en la profesión y son realmente
profesores de historia o investigadores en historia. ¿Y qué hiciste? autores. ¿Pusiste una librería de libros usados? Ahí El empecé, kiosquito con el tornillo ahí ahí, esa es la empecé onda. a estudiar en Filosofía y Letra, que en ese momento después fue Humanidades y Arte. Empecé a estudiar, ahí era plena dictadura, así que mucho no se podía hacer porque vos salías de clase, te cerraban con llave. De a poquito empezamos, pero eso fue en el 82, a buscar algunas reivindicaciones, como por ejemplo que no tuviéramos que dejar los documentos de identidad cuando entrábamos, que dejaran abiertas las puertas, que pudiéramos caminar más de 2 personas, porque si había más de 2 personas te dispersaban y te tenías que ir. Y ahí, en primer año, yo tenía un profesor de literatura que se llamaba Duguera, que murió, pobre, y que nosotros nos habíamos encariñado, y él también con algunos de nosotros, con Ojarcito Videla, con Cristina Viano, que éramos el grupo que estudiábamos juntos, éramos algunos más, y íbamos a la casa de él, que vivía cerca de la facultad, y él nos hizo descubrir a Solá, Maupassant, Flaubert, empezar a leer en serio. Y ahí, bueno, creo que el gusto por la literatura lo mantengo y para siempre, ¿no? Y me gusta y disfruto del placer de la lectura. Y sobre el fin del 82, cuando se produce la movilización de Ubaldini, la del 30 de marzo, yo voy a esa movilización, yo no militaba en ese momento. Ya tenía, y en el 80 yo pongo... No te fijes tanto hace 30 años. No, pero está bien, no, pero para recordar. Digo, no había habido una librería hasta determinada época en Humanidades, y cuando vi la necesidad de que había una librería, voy a hablar con las autoridades y me autorizan a poner una fotocopiadora y algunos libros, porque eran algunos libros, pues no tenía plata para mucho más, era algunos libros. Me acuerdo que tenía una... yo empecé antes vendiendo libros a crédito, por eso empieza lo de los libros. Un día voy a una feria del libro que había organizado la mamá de Silvina Ross en el Centro 80 Cultural. estaba Arnoldo todavía. Pero la mamá era en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, y había un montón de libros que se vendían a crédito, que yo había, en un aviso estaba vendiendo esos libros. Yo había ido a un aviso que salió en la capital y vendía casa por casa, sobre todo a los parientes, a los amigos, esos libros, diccionario, enciclopedia, eran libros a crédito que se llamaban. Libro de educación sexual, ese tipo de cosas, me acuerdo. Bueno, resultado, descubro eso, que lo podía comprar yo. Me dice, ¿qué necesita? Una garantía propietaria. Bueno, vuelvo a mi mamá, no me quería dar, pero nada. No confiaba, pero ella dice que no, que sí, pero bueno. Y me escrituró un terreno en Granadero Baigorria, que ella tenía, me llevó, y eso fue. Fui con ese terreno de Granadero Baigorria y me dieron un crédito. Y ahí empecé a yo convocar, me acuerdo en el Cairo Viejo, convocaba, desayuno, café con leche para todos, los vendedores que citaba, y salíamos a vender en los barrios. Me acuerdo, Fonavi, iban mucho a los Fonavi, y tocábamos el timbre, sí, enciclopedia, diccionario, empezamos con eso, empezamos mucho con eso. Un día, digo, yo estaba estudiando en la Facultad de Humanidad, digo, faltan libros acá, consigo un lugarcito ahí. Ahora, una pregunta. Rosario bancaba eso. Sí, totalmente, bueno, queda claro. Que si yo hubiera tenido la librería, haberla empezado, en vez del que yo después dejo, que vuelvo a empezar con una librería realmente en marzo del 85, la hubiera tenido en el 80, hubiera desarrollado muchísimo más, eso no me quepa duda. No, lo que estoy preguntando es otra cosa. Ah, La ciudad de Rosario y el armado socioeconómico de la región bancaba ese tipo de locura o de ¿de aventura. emprendimiento? Sí. Pero queda claro, lo que yo hice en ese momento, hoy si lo quiere hacer mi hijo en la misma circunstancia no lo podría hacer, o cualquiera a mi edad, que eran 24 o 25 años. Es decir, digo, hubo una posibilidad, está bien, a lo mejor uno tuvo el mérito de haberse dado cuenta que por ahí había algo, No, está ¿no? bien, hay alguien... Pero independientemente de eso, hoy no se podría hacer. Hoy las editoriales no te darían crédito, por ejemplo. Bueno, pero ¿y cómo era...? En ese momento había mucha confianza. Vos decís que tocaba el timbre en un Fonavi. Sí, ¿Qué tipo de sociedad era que vos podías ir? NN, anónimo. Hoy no se podría hacer, sí. Hoy no se... La gente donde más te compraba era en los barrios humildes. Donde más te compraba. Eso era así, estaba demostrado. El que vendía algo, rifas patrimoniales. Yo vendí los bonos patrimoniales, eso que ni me acuerdo cómo eran. ¿Lo de Central? No, eran bonos patrimoniales no de la segunda, de una de esas de Buenos Aires, no sé, una cosa así, que eran bonos patrimoniales que tenían un rédito al tiempo, ni me acuerdo bien cómo era, pero era eso.
una vez, seguro de sepelio, que eso duré creo que una semana, pero yo no estoy para él, no podía convencer a nadie porque no estaba convencido yo. Que ese otro tema que yo digo, es decir, yo en general, una vez Reinaldo 7K se me preguntó en el Congreso de la Lengua qué palabra me identificaba, y yo dije que era la P de pasión. Digo, yo necesito estar convencido de lo que hago. Bueno, pará, entonces porque si no... vamos a un convencimiento. ¿Estás convencido de Central? Sí, totalmente. Es otro de mis grandes amores, ¿no? Sí, Central es... A pesar de todo, hoy soy más centralista que nunca, ¿no? ¿Hoy qué? ¿El descenso? Sí, sí, hoy más que nunca, al contrario. Y mi hijo es peor que yo, el más grande. Y las nenas también son de Central con una característica no Ahora, tan... a mí me parece que vos sos medio Jekyll y Hyde, Jekyll y Mr. Hyde, todos juntos, porque de una parte, bueno, el barrio que no es el barrio, que es chiquito, la vieja, el viejo, la historia del otro, los libros, la militancia, y del otro Central, no van juntas. Sí, pueden ir, van por momentos, es decir, por ejemplo, yo en Central, si analizo ideológicamente determinados hinchas de Central, diría, Dios santo, estos también son de Central igual que yo. Pero bueno, pero uno no hace eso, es decir, hay cuestiones que no se pueden explicar. Digo, por ejemplo, Central es un sentimiento, que vos no lo podés explicar. ¿Y vender libros también? No se puede explicar. Pero, claro, pero me gustan. Yo disfruto de Central. Yo disfruto de verlo ganar a Central, de hacer cosas con Central. Puedo patear un penal. Estás disfrutando bastante poco. En los últimos, pero por eso mismo, mirá, hoy hubo también uno... Esto no va a salir mañana, así que no digo esto, uno de los grandes orgullos por ahí, yo me acuerdo cuando cumplí 50 años, había amigos de diferentes momentos, amigos de la vida, amigos de la militancia universitaria, que siguen siendo la mayor, 6, 7 son mis grandes amigos, de la militancia universitaria, los amigos que hice en Central y de local, que me acuerdo que me entregaba Ferrari del CEL, me entregó un diploma como miembro del Consejo de Lamas. Yo soy el lama de la cultura. Para mí eso vale más que un título nobiliario. Digo, eso es el tema. Pertenecer a la local, cuando me dijeron que me aceptaban como miembro de la local, para mí fue una de las cosas, de los hitos que marcaron. Pero esas cosas, a veces es verdad, que me lo han preguntado muchas veces, si se contradice con el intelectual o el que, no sé, va a la Feria de Frankfurt, edita 650 libros, no sé. Sí, claro que sí. Porque es una sola persona que disfruta de diferentes cosas. Bueno, y dame una última explicación. ¿Cómo se computa todo eso con el militante de la FEDE y del Partido Comunista? Porque tiene que ver con eso que te decía antes. Yo cada cosa que hice, yo creí en eso. Yo cuando fui miembro del PC, del Partido Comunista, nosotros aún hablando entre nosotros, el otro día lo estábamos hablando, nosotros decimos el partido. Sí, Todavía seguimos diciendo el partido. Y la FEDE. Y a mí me formó muchísimo el partido. A mí me formó muchísimo. Es decir, yo crecí mucho. La Asamblea Universitaria en Humanidades, se la recomiendo a muchos si quieren aprender a discutir, aprender a resolver sobre la marcha, porque eran terribles. Vos ahí tenía el troquismo de todas las variantes que tuviera, todas estaban ahí. Tenía el peronismo con todas sus variantes, el radicalismo, el PI, que en ese momento era el auge del PI. Era la derecha, estaban todos. Entonces vos te parabas ahí en la asamblea, cuando era el presidente del centro, o cuando participaba, y vos veías la cara del salón de actos, 1000 personas, o la cantidad, no me acuerdo cuánto era, 500, 1000, y vos mirabas y vos decías, este va a querer hablar acá, entonces yo tengo que poner uno para que me hable acá, y que cierre este, y te empezaban a gritar, me acuerdo que después hicimos amigo, Gabriel Águila, que era del PO en ese momento, que es profesora de historia, es una de las grandes, que se ha desarrollado mucho como investigadora a nivel nacional en historia, y me gritaba manijero, claro, porque yo sabía que ellos eran 3, y se ponían uno acá, otro acá, y yo siempre le tenía uno atrás de ella para que no cierre. Digo, ese tipo de cosas uno la aprendió en la universidad, en la militancia, es decir, a mí me fue muy importante esa parte de crecimiento. Te escucho todo esto que decís y lo que no logro entender es por qué vos no ves que vos te estás cargando en la espalda todo lo que ha sido Rosario. Porque esa universidad que vos decís es Rosario. Pero queda claro, por eso soy un enamorado de Rosario. No es que queda claro, es lo que habría que decir. Claro, porque yo soy aparte un enamorado de Rosario, es decir, para mí me pasa a nivel editorial. Cuando yo edito un libro de Rosario que es representativo, que por ahí muchos de los libros del Negro Yelpi tienen que ver con esa cuestión, para mí
yo me siento orgulloso de, dice, bueno, algo estoy dejando, algo estoy haciendo. Ahora estamos empezando una colección que salió el primer libro que dirige Marcelo Escalona, y que para mí también tiene que ver, y eso no tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con decir, bueno, voy a dejar algo para Rosario. Por eso, a nivel editorial estoy hablando, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con eso. Después lo comercial serán los libros de educación, si la pego más, menos, si logro que esos libros se vendan más en Argentina, en el exterior, está todo bien. O haber sacado los 3 libros que edité de Central. Esos fueron esos gustos que uno se dio. O haber sido conocido a Poy y tener una relación de amistad con Aldo Pedro. Para mí eso son momentos, como también pude haber conocido en su momento, que me permitió a Pombo, que fue uno de los que sobreviviente de Bolivia cuando lo matan al Che, y bueno, el general Poy, y bueno, son esas cosas que te permitió la vida, ¿no? Haber tenido la posibilidad, o conocer a Galeano, por ejemplo. Haber hecho el encuentro Galeano-Fontana Rosa, para mí, pues yo sé lo que costó armar eso, y haberlo logrado, bueno, son esas cosas que uno dice, pucha, la verdad que valió la pena. Y Galeano yo lo encontré, o Ernesto Cardenal. Yo Ernesto Cardenal lo leí en Cuba, lo leí en la Biblioteca Estímulo del Estudio, en la época de la dictadura. Entré una noche, era las 7, no lo saqué como correspondía para no dejar registrado mi nombre, lo saco del estante de la anaquel que tenía la Biblioteca Estímulo del Estudio, lo saco, me lo guardo en el pantalón, me voy caminando 5 cuadras con un miedo terrible, porque si me agarraban con ese libro te metían en cana y no sabés cómo terminaba. Lo leí, lo volví a traer y lo dejé en el lugar que estaba. Y leí en Cuba de Ernesto Cardenal, y después tuve la oportunidad en Nicaragua de conocerlo, y de que cuando vino a hacer un encuentro con Bocanera y Ernesto Cardenal, y editarle un libro, la antología de Ernesto Cardenal. Son gustos que uno se pudo dar y que realmente te alimentan la vida, ¿no? Para cerrar, ahora hay que vender Rosario. Tenés que hacer la venta de Rosario. ¿Cómo venderías? ¿Qué cosas te dirías para que compren Rosario? Yo creo que Rosario la han comprado. A veces hasta digo que a lo mejor compraron más de lo que realmente en este momento todavía tenemos. Pero creo que es atractiva desde el punto de vista turístico, porque tiene un río que realmente vale la pena recorrerlo, tiene una costanera como no tiene nadie, tiene determinadas actividades culturales que uno puede venir acá, que sí tiene Buenos Aires, ¿no? Queda claro, y muchísimo más, pero acá también está, y tiene algo que es, lo que creo que lo dijo el Negro Yelpi, que es una ciudad a escala humana, que nosotros salimos a caminar por la peatonal, por determinadas cosas, siempre vamos a encontrar a alguien donde podés encontrarte un amigo y ir a tomar un café, no solamente al Cairo, sino que hay otros bares que también en estos años tienen onda, y es una ciudad vivible, porque vos en 15 minutos estás en el centro, en 20 minutos de cualquier lugar, y tenés todo como que... ¿Vos comprarías Rosario? No, yo la compré y la han comprado muchísimos amigos, y cuando viajo, aún no solamente en Argentina, en otros países también han comprado Rosario y han venido y le ha gustado, y mucho. Solo para la estadística, ¿es José solo o hay otro nombre? Es José Néstor, como mi viejo, Néstor Pérez, como mi papá, José Perico Pérez, y bueno, y también yo creo que otra de las cosas más importantes que uno ha hecho, a pesar de todo eso, son mis 3 hijos, ¿no? Pablo, Victoria y Malena. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia.